Hola, soy Byung-Uk Go de la iglesia Hangmaung en Chuncheon. Yo padecía del síndrome de Peter Pan. Incluso siendo adulto, llevaba una vida de mentiras, sin planes, sin responsabilidad, y habitualmente solía jugar mucho. Sin embargo, mi vida pudo cambiar a través del Evangelio de la Resurrección y el amor de la comunidad de la iglesia. En este momento me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Crecí en un hogar común y corriente, y recibí mucho amor de mi familia. Desde que entré a la primaria, empecé a jugar mucho. A la mañana miraba un programa infantil de la TV y luego de volver del colegio, tiraba mi mochila y salía a jugar. A no ser que mi mamá me arrastrase hasta casa, no entraba a casa hasta las 9 de la noche. Aunque jugaba de esa manera, me iba bien en los estudios. Fuera del colegio, no veía ningún libro. Sin embargo, la mayoría de mis notas eran excelentes. Hasta recibí premios de honor en matemática. En el test de coeficiente intelectual, obtuve el puntaje más alto de mi curso. Empecé a pensar por mí mismo en que era un genio al ver que sin esfuerzo alguno salían buenos resultados. En la reunión de padres, mi profesora les decía a mis padres: Byung-Uk es muy inteligente, así que no se preocupen por él. Es un chico que va a salir adelante cuando sea más grande. Estoy seguro de que mis padres se habrán sentido orgullosos al escuchar eso. Sin embargo, ni mi profesora ni mis padres hubieran imaginado que seguiría siendo inmaduro por otros 30 años. Durante la secundaria continué jugando. Mientras estaba en la primaria, mis notas se mantenían, pero a mitad de la secundaria, mis estudios cayeron repentinamente. No podía seguir el ritmo de aquellos estudiantes que se esforzaban. Empecé a perder la confianza en que podía mantener mis notas sin esfuerzo alguno. Pero el problema más grave es que aún sabiendo eso, no hacía nada. Solo seguía jugando, como el niño eterno de Peter Pan. Me había acostumbrado a la vagancia, y como estaba perdiendo confianza en mí mismo, comencé a cubrir mi vida con mentiras. En ese entonces, mi papá ascendió a un puesto superior en su trabajo. Esa confianza que había perdido, la llené con el trabajo de mi papá. De esta forma, decía, así de importante es mi papá. Entonces, ¿no seré también importante como él? A pesar de no haber estudiado, tuve suerte de entrar a la universidad. Pero el viaje hasta allí me tardaba más de 2 horas. Realmente no me alcanzaba el tiempo para jugar. Por eso le dije a mi papá: papá, quiero dejar esta universidad y rendir un examen de ingreso para ir a una mejor universidad. Mi papá se sintió contento y pensó que por fin estaba madurando. Pero yo con esa falsa excusa seguí jugando. Por supuesto, los resultados de mi examen de ingreso no fueron nada buenos. Así desilusioné a mis padres y me fui a vivir solo por la distancia entre mi casa y la facultad. No me importó las heridas que causé a mis padres. Solo estaba muy satisfecho de rendir nuevamente el examen de ingreso para seguir jugando sin la intervención de mis padres. En la universidad casi no iba a clases, sino que vivía metido en los juegos de computadora. Jugaba tanto que hasta era uno de los mejores jugadores de todo el país. En internet me había convertido en una persona famosa. Más tarde, mi hermano menor se fue al ejército. Un superior, al escuchar mi nombre, le dijo que en el mundo de los gamers yo era una leyenda, y por primera vez mi hermano se sintió orgulloso de mí. Mi papá solía cortar todas las mañanas los artículos del diario relacionados a mi carrera, y me los enviaba por correo. Sin embargo, a excepción de las primeras cartas que me envió, no abrí ninguna durante un año. Todavía recuerdo exactamente la cara de pena de mi papá, cuando vio los sobres acumulados y sin abrir en mi habitación. Pero yo, por supuesto, en ese momento pensé: hubiera tirado esas cartas en vez de dejarlas acumuladas allí. También quedé eximido del servicio militar. Poco antes de rendir el examen corporal pensé: prefiero morir antes que estar encerrado durante 2 años en donde no puedo jugar. Ya sé, voy a comer mucho y engordar, y así quedaré libre del servicio militar. Frente a este pensamiento, fue la primera vez que hice un esfuerzo, y fue la primera vez que supe lo difícil que es comer. Me despertaba a las 2 de la madrugada para comer grandes filetes de carne, hasta explotar, y me volvía a dormir. Tomaba pastillas para no ir al baño y aguantaba. Me quedaba acostado porque no quería ni siquiera derramar una gota de sudor. Llegado el día del examen corporal, bebí 48 latas de bebida con trozos de frutas y entré. De esta manera, logré ser excluido del servicio militar, aunque el precio de aquello es el cuerpo que ahora pueden ver. Luego de quedar libre del servicio militar, tardé 9 años en recibirme. Después de recibirme, entré a una compañía de juegos.
Allí trabajé durante 7 años. Aún al trabajo iba para seguir jugando. Me sorprendo de mí mismo, de cómo no me echaron y me aguantaron durante 7 años. Hasta que un día, por medio de un conocido, me entró una propuesta de trabajo en una compañía china de juegos. Pensé, jugué lo suficiente en Corea. Ahora vamos a jugar de verdad en China. No tenía que preocuparme por mis padres ni otros asuntos. De este modo empecé a jugar a gran escala. En ese entonces, mi hermana me había compartido el Evangelio. Sin embargo, esto no conmovió mi corazón, ni tampoco ponía esfuerzo en querer saber más. Ella continuó compartiéndome el Evangelio por 10 años, pero yo traté de ser educado y escuchar. En medio de eso, la empresa donde trabajaba empezó a tener dificultades y de un momento a otro quebró y cerró sus instalaciones. No pude cobrar ni siquiera el salario atrasado. Como empecé a tener dificultades económicas, la confianza que tenía empezó a derrumbarse otra vez y me convertí en una persona fría. Y en el último lapso de mi vida en China, mis padres me sustentaron económicamente. Aún así, continué jugando, hasta que finalmente decidí volver a Corea. Cuando estaba preparándome para volver, mi hermana y mi cuñado me recomendaron la iglesia Hangmao en Chuncheon. Aunque traté de resistirme para no ir a la iglesia, mi cuñado me insistió diciendo que lo más importante era nacer de nuevo en Jesús. Finalmente me rendí, por lo cual decidí asistir un año a esa iglesia y luego irme de Chuncheon. Fui a Chuncheon con el pensamiento de ayudar en el negocio de mi cuñado. Con ese corazón, asistía solo los domingos al culto. Por eso no podía escuchar bien la palabra. Y aunque los hermanos proclamaban la resurrección y me compartían, yo pensé fríamente, ¿que Jesús resucitó? ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Buscaba excusas para no ir a la iglesia, a pesar que solo iba de vez en cuando. Iba obligado al primer culto, y luego ponía excusas del cansancio de trabajo para escaparme del segundo culto. Así pasó el tiempo y mi corazón seguía enfermo. Me estaba volviendo loco de tener una vida sin esperanza, de ser tan infeliz, de una vida solitaria y de la opresión por tanto trabajo. Cuando caminaba por las calles, imaginaba algún carro atropellándome. Prefería que un auto me atropellara mientras caminaba por las calles. O pensaba, ¿de qué manera puedo morir tranquilamente? Esos pensamientos surgían seguido. Pero desde ese momento, empecé a ver el rostro de los hermanos y las hermanas de la iglesia. Ah, ¿por qué esas personas tienen el rostro tan alegre? Escuchando sus testimonios, veo que pasan por situaciones más difíciles que yo, pero pese a eso, ¿cuál es la razón por la que tienen esa cara de felicidad? Realmente me dio curiosidad, pero no pregunté. Es porque sabía que me iban a decir, es porque Jesús resucitado se hizo dueño. Una respuesta que aún no podía comprender. En ese entonces, fui a un culto de una iglesia célula. Sorpresivamente, estar allí no me disgustó, sino que me sentía cómodo. Como siempre, el rostro de ellos abundaba de alegría, y oraban llorando por mí, a pesar de ser la primera vez que me conocían. Me sentí muy agradecido por este gesto. Para mí era suficiente en ocuparme de mí mismo, hasta me volvía loco, pero estas personas trataban a otras como su vida misma. Pensé, yo también antes cuidaba de los demás, pero ¿desde cuándo me convertí en este monstruo? Hacía que anhelé sanar las heridas de mi corazón. De esta manera, me sumergí dentro de la comunidad y empecé a anhelar los cultos con la pequeña célula. Yo solía decirme, soy anticristiano, no tengo ninguna relación con Jesús. Esta marca que yo mismo había trazado, sin que me diera cuenta, se estaba borrando de poco a poco. Poco tiempo después, se realizó un campamento espiritual. El día del campamento espiritual, empecé a escribir acerca de mi vida pasada. Llené muchas hojas de palabras y después leí lentamente. Me venía una gran frustración. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué hice durante estos 30 años? Participé del campamento espiritual con esta decisión. Esto es algo que no puedo curar por mi propia voluntad. Y a través de este campamento, oraré con anhelo y humildad para encontrarme con Jesús. No sé si era por mi anhelo, pero escuché con mayor atención las prédicas del pastor en el campamento, a pesar de que no eran muy diferentes a las prédicas de los domingos que solía escuchar. Luego de cada prédica, en la última hora de oración pedía fervientemente, Señor Jesús, estoy aquí arrodillado.
Por favor, quiero encontrarme contigo. Por favor, haz algo conmigo. En el tercer día, en el culto de la mañana, vi el testimonio de un niño de 3 años que ni siquiera podía hablar bien. En verdad odiaba haber nacido cristiano. No me gustaba porque las personas al nacer no podemos elegir a los padres. No me gustaba que la elección de la fe sea menospreciada, obligada y como si lavaran el cerebro. Pero me sorprendí mucho al ver que estaba escuchando el testimonio de este niño sin rechazo alguno y con una sonrisa. De pronto me di cuenta, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Ese hecho también muestra que Jesús es Dios. Además, toda la palabra que dice en la Biblia es palabra de Dios. Entonces también significa que todo es verdad. Es cierto, el hecho de que le enseñen al niño la Biblia no es porque le quieren hacer un lavado de cerebro, sino que le están diciendo la verdad. Acepté estas verdades en mi corazón, pero sobre todo, se hizo real en mí la resurrección. Yo confesé, mi Señor y mi Dios. Al igual que Tomás, quien no creía en la resurrección de Jesús, pero luego al encontrarse personalmente con Jesús resucitado confesó, mi Señor y mi Dios. Esta confesión fue mi confesión. Y así como Tomás, me rendí completamente frente a Jesús resucitado. Ah, Jesús siempre estuvo frente a mí. Cada vez que yo escuchaba el Evangelio, Él no esperaba por si hoy mi corazón se abría. ¿Cuánto le habrá dolido el corazón cada vez que lo rechazaba? ¿Qué debo hacer con este pecado? Perdóname, perdóname. Luego de que terminó el culto, seguí sentado pensando solamente en Jesús. Incluso, cuando había ignorado el Evangelio, Él derramó pasión en mí al compartir con mis hermanos de la iglesia, así como las gotas de lluvia agujerean en una roca. De esa manera, poco a poco fue abriendo mi corazón. Aún recibiendo esta gracia, viví negando al Todopoderoso. Por estos pensamientos me arrepentí y me conmocioné. Aquel que me creó, me amó para salvarme y vino a este mundo en forma humana. Pero yo, siendo el dueño de mí mismo, no creí en Jesús, y lo maté crucificándolo en la cruz, siendo hijo del diablo. Sin embargo, ahora junto con la resurrección de Jesús, me uní a Dios y volví a nacer con una nueva identidad de ciudadano del cielo. Amén. Y además, ya no hacía falta disfrazarme de mentiras, pues ya era un ser que lo poseía todo. Mi corazón estaba muy aliviado. Cuando me encontraba con los hermanos me preguntaban, ¿algo bueno le ha ocurrido? Su cara brilla. Había envidiado tanto el rostro alegre de los hermanos, pero ahora yo también lo tenía. Un tiempo después, me llegó una llamada de un amigo que me decía que estaba sufriendo mucho y que padecía de depresión. Seguramente me llamó para que vayamos a tomar algún trago, sin saber que yo me había encontrado con Jesús. Le respondí, aquel Jesús que resucitó está junto a ti. La resurrección de Jesús es una verdad histórica. Si recibes a Jesús en tu corazón como tu dueño, vas a ser libre de toda preocupación de este mundo. Pero yo ya me imaginaba la reacción. Este amigo me atacó como si quisiera devorarme. Por un instante sentí enojo y casi reacciono como mi viejo hombre. Pero pensé en que yo también hace un mes atrás tenía ese mismo corazón. Tuve compasión de que esta alma no estuviera recibiendo el Evangelio. Asimismo, pensé en cuánto dolor habrá sentido Jesús al estar fuera de mi corazón antes que lo acepte. ¿Cuántas almas así habrán en este mundo? Sentí que había muchas cosas que debía hacer. Luego de recibir a Jesús, me di cuenta que ayudar a que mis padres vayan al cielo era honrarlos de verdad. Como mis hermanos se habían vuelto locos por Jesús, yo tranquilizaba a mis padres diciéndoles que sería un hijo bueno, que jamás pisaría una iglesia, salvo que mi perro se volviera budista. Pero mi perro murió y nunca pudo hacerse budista. Sin embargo, yo me encontré con Jesús. Cuando le compartí el Evangelio a mis padres, pensé que se iban a enojar mucho, pero, al contrario, me escucharon con mucha calma. Sentí mucho agradecimiento a Dios y a mis padres. Finalmente, dejé de vivir como un niño infantil que solo sabe jugar. Al recibir a Jesús en mi corazón, entendí también que mi cuerpo es su templo santo. Me di cuenta que mi cuerpo es donde habita Jesús. Por eso debo mantenerme limpio y saludable.
y me acordé la irresponsabilidad de mi pasado de querer engordar para no entrar al servicio militar, y me arrepentí mucho. Por eso, en estos días me esfuerzo en cuidar mi cuerpo, yendo a la montaña y haciendo ejercicios cada vez que puedo. Además, ya no me la paso jugando en el trabajo. Mi vida ha cambiado en gran manera. Como Jesús resucitado es mi dueño, mi trabajo es también del Señor. Así que si me esfuerzo como un buen trabajador, los resultados serán para darle la gloria a Él. Pero sobre todo, he descubierto cuál es el trabajo que debo hacer hasta que me muera. Se trata de gozarme eternamente en mi identidad en Cristo y llevar a cabo la misma misión que Jesús. Yo solía ser un niño atrapado en un cuerpo de hombre, pero me convertí en un misionero. Aquel que me transformó en una nueva criatura es mi Señor y mi Dios, Jesús resucitado. Muchas gracias.